Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Este lunes 23 de marzo de 2026 seguimos en Gilgal, contemplando cómo el pueblo obedece el mandato de levantar piedras y cómo en este contexto el Señor engrandece a Josué delante de Israel. Veremos que Dios afirma el liderazgo de sus siervos cuando ellos se someten a su palabra y guían al pueblo en obediencia. Meditaremos también en qué significa para nosotros vivir de forma que Dios sea exaltado y no nosotros. Israel hace exactamente lo que Dios mandó con las 12 piedras y el texto subraya. Aquel día el Señor engrandeció a José a los ojos de todo Israel y le temieron como habrían temido a Moisés. Y la palabra de Dios dice así en Josué capítulo 4 versos del 8 al 14. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40.000 en total, estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura del Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. Algunos comentaristas observan que Josué no buscó engrandecerse a sí mismo. Fue Dios quien lo honró al respaldar su obediencia. Desde el inicio del libro, el Señor había prometido estar con él como estuvo con Moisés. Pero esa promesa se concreta a medida que Josué se mantiene fiel al libro de la ley y guía al pueblo a hacer todo según lo ordenado. La verdadera autoridad espiritual no nace del carisma ni de la fuerza de la personalidad, sino de la sumisión a la palabra de Dios. Para Israel, ver que las cosas sucedían tal como Josué decía era una confirmación de que seguir sus instrucciones equivalía a obedecer al Señor mismo. Por eso el temor reverente que habían tenido con Moisés se traslada ahora a Josué. No se trata de idolatrar a un líder humano, sino de reconocer que Dios, en su sabiduría, levanta instrumentos a través de los cuales gobierna y cuida a su pueblo. En una época como la nuestra, tan desconfiada de toda autoridad, necesitamos recordar este equilibrio bíblico. No exaltar a los siervos de Dios, pero tampoco despreciarlos. Al mismo tiempo, el texto nos llama a examinar nuestra propia motivación en el servicio. ¿Buscamos que Dios nos engrandezca o que Él sea engrandecido? Jesús nos mostró el camino descendiendo, tomando forma de siervo, lavando pies. Dios exalta a los humildes a su tiempo, y esa exaltación no siempre es plataforma visible. Muchas veces es influencia silenciosa, fruto duradero, respeto genuino entre los que lo conocen. Finalmente, este memorial permanente no es solo un monumento de piedras, sino una vida de obediencia continua. Las piedras recordaban no solo lo que Dios hizo en el Jordán, sino también el compromiso del pueblo de seguir al Señor en la tierra que iban a poseer. De poco serviría honrar a Josué y alabar un milagro pasado si no caminaban ahora en temor y fidelidad. Lo mismo vale para nosotros. El mejor monumento que podemos levantar a Dios es una vida que persevera en obedecerle día a día. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por los líderes fieles que has usado a lo largo de la historia y también en nuestras propias vidas. Gracias por los hombres y las mujeres que, como Josué, han procurado someterse a tu palabra y guiarnos en obediencia.
Te pedimos que los sostengas, los guardes del orgullo y de la tentación, y que tu presencia sea con ellos de manera evidente. También te rogamos que examines nuestro corazón, líbranos del deseo de buscar nuestra propia gloria aún en el servicio cristiano. Enséñanos a alegrarnos cuando tu nombre es exaltado, aunque nosotros quedemos en segundo plano. Danos el Espíritu de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que nuestras comunidades sean lugares donde se honra debidamente a quienes trabajan en tu obra, sin idolatrías, pero también sin murmuración ni desprecio. Y que, más allá de cualquier memorial visible, nuestra obediencia constante sea la verdadera señal de que reconocemos tu señorío. En el nombre de Jesús oramos. Amén.